hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante ser llenos del Espíritu? A veces creemos que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza, es un poder. Creemos que el Espíritu Santo es una cosa y no reconocemos la persona del Espíritu Santo. No reconocemos a la persona que es el Espíritu Santo y tenemos que reconocerlo en nuestra vida. Así que usted empiece a relacionarse con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego del poder de Dios. El Espíritu Santo es lo más íntimo de Dios. Es sensible, no es paloma, es sensible. Quiere decir, cuando Jesús fue bautizado, Él descendió en forma de paloma, y eso lo que hace alusión es que es sensible como una paloma. Usted debe cuidar la presencia del Espíritu Santo en su vida. En la historia encontramos gente que no escuchó al Espíritu Santo, gente que no escuchó la presencia de Dios, gente que desobedeció la voz del Espíritu, y fueron gente que algunos terminaron en fracaso y otros tuvieron oportunidad de recomponer el camino y entonces poder avanzar en su vida. Usted pídale a Dios cada día escuchar la voz del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 18, vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. La llenura del Espíritu Santo no es un evento único, no es un evento reservado para un momento específico y reservado para unos pocos, como en el tiempo antiguo, que los reyes eran los ungidos, que la presencia de Dios estaba solamente en un arca, en un templo, y los reyes eran los que tenían la unción. Ciertas personas podían tener la unción, pero desde que vino Cristo, rasgó el velo del templo, ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios y a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo no es un evento, no es algo reservado solamente para unos pocos, sino que es en nosotros una necesidad diaria. Usted y yo tenemos que ser diariamente llenos del Espíritu Santo de Dios. Si usted desea vivir una vida en victoria, caminar una vida en santidad, tener una vida de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, entonces, como Pablo dijo, debemos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es ir paso a paso en el Espíritu, es caminar nuestro diario vivir en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Cuando usted y yo aprendamos a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, entonces vendrán problemas, dificultades, pero caminaremos en victoria. Vendrán momentos duros, pruebas, luchas, dificultades, pero andaremos en victoria. Siempre obedeceremos a la voz del Espíritu, y cuando tú y yo obedecemos la voz del Espíritu, agradamos al Padre, agradamos al Espíritu, y entonces su presencia está de continuo en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es sensible, como les dije, y cuando alguien cierra su oído y no obedece la voz del Espíritu, se contricta. Y cuando usted contricta al Espíritu, una y otra vez llega el momento en que el Espíritu se aleja. Por eso es importante que usted
cuide la presencia del Espíritu Santo. En este tiempo la iglesia moderna, una de las cosas que ha olvidado es la presencia del Espíritu Santo. Hoy se camina por la emoción, hoy se camina por el afán del momento, pero no se camina guiado bajo la dirección del Espíritu Santo. Usted camine bajo la dirección del Espíritu. Usted camine bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Así como un recipiente vacío necesita ser llenado constantemente para cumplir su propósito, si usted, nosotros en nuestro diario vivir necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para cumplir en nuestra vida el propósito de Dios. Alguien que no es lleno del Espíritu Santo difícilmente cumplirá lo de Dios en su vida. Saúl fue ungido como rey para guiar al pueblo, pero llegó un momento en que la soberbia y la altivez lo cegaron. Dejó de percibir al Espíritu y entonces se convirtió en un perseguidor de los que tenían el Espíritu. En este caso de David. Perdió el propósito de vida. ¿Por qué? Por cerrarse al Espíritu, por no escuchar al Espíritu y por llenarse de altivez y de arrogancia. En estos días que estamos clamando, que estamos orando, hermano, estamos viviendo el tiempo final. Estamos en la recta final. Muy pronto la trompeta sonará, vendrá Cristo. Y dice la palabra: conoce el Señor a los que son suyos. En Apocalipsis habla acerca de los que son sellados por el Espíritu. El sello de todo cristiano redimido con la sangre de Cristo, de todo cristiano que va a entrar al reino de los cielos, el sello se llama el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo, ayer lo hablamos, nos purifica, nos santifica para poder un día estar en el reino de los cielos. El Espíritu Santo de Dios, cuando llega a tu vida, cuando llega a tu familia, entonces trae libertad. Tus hijos que están en depresión serán libres. Tus hijos que están en opresión, que escuchan esa música demoníaca, que consumen drogas, que están en alcohol, que tienen una vida sexual desordenada, hijos que tienen pensamientos de ideologías perversas, hijos que tienen pensamientos impuros, son transformados por el poder de Dios. Cuando una mamá, cuando un papá lleno del Espíritu Santo de Dios se levanta para orar, para clamar, para bendecir a sus hijos, entonces la presencia del Señor también llega a la familia. Por eso es importante en estos 21 días ser llenos del Espíritu. Uno de los problemas que tenemos nosotros como cristianos es que oramos y cuando nos sentimos dejamos de orar, porque nos movemos por la emoción. Y hay momentos en que vas a orar y vas a sentir, vas a llorar, te vas a estremecer, sientes que el Espíritu Santo te toca. Pero habrá momentos en que te quedarás dormido, no sentirás nada, y es allí donde tienes que seguir orando, seguir clamando, seguir creyendo que aunque no sientes absolutamente nada, el Señor está contigo y el Señor te está escuchando. Necesitamos cada día ser llenos del Espíritu. Necesitamos cada día tener una vida constante, una vida continua, guiada por el Espíritu Santo de Dios. En la historia encontramos gente de victoria, gente de gloria que fue guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y es importante poderlo entender. Estar lleno del Espíritu Santo de Dios significa, número uno, ser controlado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu significa ser controlado por el Espíritu Santo. Mira, quizá hoy a ti te controla la ira. Entonces cualquier cosa explotas, estallas, maldices y dañas a todo el que se atraviese. Está siendo controlado. ¿Por qué?
por la ira. Hay gente que está controlada por la envidia. Entonces, todo lo envidia, quiere lo del vecino, lo del otro. Hay gente que está controlada por celos, celos que lo consumen. Hay gente que está controlada por el odio. Hay gente que está controlada por la mentira. Hay gente que está controlada por el homicidio, que está controlada por el hurto. Hay gente que está controlada por brujería, por hechicería, por el ocultismo. Hay gente que está controlada por el alcohol, por las drogas. Son demonios que están controlando a esa persona. Pero cuando te controla el Espíritu Santo de Dios, te lleva por sendas de justicia, te lleva por sendas de victoria. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces en ti hay amor en lugar de odio, hay paz en lugar de angustia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, todo nuestro ser, lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, todo es controlado por el Espíritu Santo, y todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Así que usted disponga su corazón y dígale: Padre, controla mi vida con el Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, lléname. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, número uno, es ser controlado por el Espíritu. Permite hoy que el Espíritu controle tu vida. Hay gente que ni su lengua controla, ahora cuanto más su vida. Santiago dice que no controlamos la lengua, y que siendo algo tan pequeño se convierte en la guerra de todos los mundos, la lengua. Pídale a Dios que controle su vida. Si usted no es capaz ni siquiera de controlar su lengua, imagínese si va a poder usted controlar su vida. Así que pídale a Dios que controle toda su vida. Número uno, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces, número dos, somos influenciados por el Espíritu. Somos influenciados por el Espíritu. Hay gente que se deja influenciar muy mal por un vecino, se deja influenciar por un presidente para que odie a otros, como pasa en Colombia. Se deja influenciar por un gobernante para que usted haga cosas que no tiene que hacer, por ejemplo, negocios corruptos. Se está dejando influenciar. Se deja influenciar por una mala amistad. Se deja influenciar por lo que digan los profesores de la universidad, que le quieren imponer ideologías perversas, filosofías huecas. Se quiere dejar influenciar por los de las redes sociales, los que hoy se conocen como influencers. Entonces hay influencers para todo tipo de cuestión, ¿no? Entonces están las mujeres, las que son influencers del cabello. Entonces guían a la mujer a cómo peinarse, la de las uñas, la que guían a la mujer de cómo estar fitness, de cómo cuidarse. Son ¿qué? Influencers. Bueno, nuestro influenciador debe ser el Espíritu Santo de Dios. Si a usted no lo influencia el Espíritu Santo, entonces, hermano, andaremos mal, porque hoy en el mundo lo que hay son ciegos, y un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos que llegar a Cristo, tenemos que ser guiados por el Espíritu, influenciados por el Espíritu Santo. Por eso usted conéctese con gente llena del Espíritu, hable con gente llena del Espíritu, ande con gente llena del Espíritu, que a usted lo influencie una persona que esté conectada constantemente con el Espíritu, que cuando tú hables con esa persona te den más ganas de orar porque tu fe se aumenta, que cuando tú hables con esa persona te den más ganas de estudiar la palabra, más ganas de ser lleno del Espíritu porque tu fe se incrementa. Eso habla de una relación con gente que tiene nuestro mismo espíritu. En la amistad
también influye mucho el tema del yugo desigual. No solamente es para el matrimonio. Cuando usted se une con gente que no tiene el mismo espíritu que el tuyo, entonces cuando empiezas a andar con ellos, a juntarte con ellos, a dialogar mucho con ellos, dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen. ¿Qué? Las malas conversaciones corrompen. Entonces empieza a relacionarte con gente del Espíritu, que tengas en tu vida una influencia del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, número 3, somos capacitados por el Espíritu para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu, siempre estamos listos y dispuestos para el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es importante que usted hoy se alinee a la voluntad de Dios, y eso lo logramos cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo se refirió tanto a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Aviva el don de Dios en ti, dice la palabra. No descuides tu vida espiritual. Hay gente, como lo dije al inicio, que hace mucho tiempo, cuando oraba, sentía la presencia de Dios. Era gente que tenía un llamado o tiene un llamado de Dios, pero por causa de que no escucha al Espíritu sino a hombres, por causa de que no se relaciona con el Espíritu sino con cosas que lo separan de Dios, entonces ahora siente que ha perdido ese fuego. Es importante que usted avive nuevamente el fuego del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9. Usted y yo tenemos que, hermano, cada día ser llenos del Espíritu Santo. Dice: sin embargo vosotros, Romanos 8:9, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo no está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. No estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Mira qué poderoso esto. Tú y yo no estamos en la carne, dice Pablo. Andamos en el Espíritu, si es que en verdad el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Es decir, tú puedes decir: aleluya, santo, voy a la iglesia, me congrego. Puedes imitar lenguas, puedes aparentar que eres lleno del Espíritu, pero si el Espíritu Santo no está en ti, realmente de nada te sirve. Tarde que temprano mostrarás lo que realmente hay en ti. Y es por eso que usted ve, porque yo lo he visto, no crea usted que yo lo he visto, hermano, que hay gente que está en el templo y de repente le entra el hablar en lenguas y empieza y habla en lenguas y lenguas, y luego que termina de hablar en lenguas sale y cuenta chistes de doble sentido, sale y hace cosas que a Dios no le agradan. Yo lo he visto, porque hoy también las lenguas se aprenden. Es decir, aparentan estar en el Espíritu, pero el Espíritu Santo no está en ellos. Porque si el Espíritu Santo de Dios estuviese en ellos, el Espíritu mismo no les permitiera hacer todo lo que hacen contrario al Espíritu de Dios. Por eso la palabra dice: por su fruto lo conoceréis. Es decir,
si hay alguien que dice: oh Padre, yo te amo, oh Señor, gracias porque tú me has llenado con tu espíritu, aleluya, pero de su boca lo que salen son maldiciones, odio, rencor, hablar mal del otro, allí no está el Espíritu de Dios. Porque el fruto del Espíritu, que yo siempre se lo recuerdo, son 9 características que usted y yo debemos tener. Y si eso está en nosotros, es señal de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características que nos hablan de que somos guiados por el Espíritu. Entonces Pablo dice en Romanos, que la carta que le envía, que andamos en el Espíritu, si es que en verdad el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es importante anhelar la presencia del Espíritu. No finjas que tienes el Espíritu. Hay cristianos que les gusta fingir, que se les metió un arrebato y empiezan a patalear y empiezan a hablar en lenguas inventadas, que no son lenguas del Espíritu o lenguas aprendidas. Cuando el Espíritu realmente en verdad te toque, te llene, hablarás en lenguas del Espíritu. Y lo mejor de todo no son las lenguas, sino que el Espíritu Santo de Dios consumirá, destruirá todo plan de las tinieblas en tu vida, destruirá, consumirá todo lo que a Él no le agrada. Y entonces la mentira en tu boca ya no estará, porque ahora hablarás la verdad de Dios, porque el Espíritu Santo te incomodará cuando intentes decir una mentira. Es decir, si antes eras un chismoso, una chismosa, hablabas mal del vecino, andabas por ahí todo el tiempo maldiciendo, ya cuando lo vayas a hacer, no lo vas a hacer, porque tu corazón no va a salir, porque el Espíritu te inquieta y te frena. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Hermanos, en la guerra espiritual, se llama guerra espiritual porque es una guerra en el Espíritu. No es una guerra física, porque guerras hay montones. Rusia, Ucrania, China, Taiwán, esos están en guerra, guerra física. Pero la guerra espiritual no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y esas huestes espirituales de maldad saben cuando alguien es realmente lleno del poder de Dios y cuando alguien simplemente finge que tiene el poder de Dios. Por eso la palabra dice que los demonios conocen y tiemblan, porque ellos saben cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando es alguien que cree tener al Espíritu y no lo tiene, entonces se convierte en un enemigo, o se convierte más bien en fácil presa del enemigo. Por eso, hermano, antes de entrar en los 100 días por la familia, tenemos que ser llenos del Espíritu. Anhele usted cada día ser lleno del Espíritu. ¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Que Jesucristo dijo que nuestro Padre Celestial es tan bueno y tan maravilloso y tan poderoso, que nosotros que somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará al Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Así que hoy pide el Espíritu Santo y dígale: Señor, lléname con tu Espíritu, lléname con tu Santo Espíritu, Padre, que yo pueda ser guiado por el Espíritu, que yo pueda ser controlado por el Espíritu, que yo pueda ser influenciado por el Espíritu, que yo pueda ser capacitado por el Espíritu, que yo pueda vivir una vida conforme al Espíritu. Efesios 5:18 nos manda a ser llenos del Espíritu, lo que indica que es una acción continua. Ser llenos del Espíritu es una acción continua en nuestra vida, no es un evento único. Usted todos los días diga al Espíritu Santo: lléname en este día. Diga al Espíritu Santo: úngeme. Espíritu Santo, guía mis pasos. Consienta al Espíritu Santo en su vida. Usted
ame la presencia del Espíritu Santo. Cuide la presencia del Espíritu Santo. Atesórelo. Un matrimonio en el cual se pierde el afecto, se pierde el diálogo, se pierde las caricias, es un matrimonio que va rumbo al despeñadero, al fracaso. En la vida espiritual es igual. Si en mi vida con el Espíritu yo no lo consiento, no lo abrazo, no lo cuido, no le digo lo que lo amo, no le digo lo que lo quiero en mi vida, y entonces yo dejo de orar, porque ahí está el Espíritu siempre. Entonces yo dejo de orar, no oro, no estudio la palabra, me vuelvo una persona desordenada. Entonces poco a poco se va apagando el Espíritu. La palabra dice: no apaguéis el Espíritu. Y hay gente que entonces el tiempo que tiene que dedicarle al Espíritu se lo dedica a Netflix, a Prime, a ver plataformas, a ver deportes. No está mal, digo, dedicas más tiempo a eso que a ser lleno del Espíritu. Y entonces se va apagando el Espíritu. Y es por eso que después tienes serios problemas para conectarte con el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo has apagado en tu vida. Gálatas 5, 16, 17 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. La televisión, el deporte, son deseos de la carne. Qué bueno es verse un partido de fútbol, qué bueno es verse una película, qué bueno es verse una novela. Estamos satisfaciendo los ojos, los deseos de la carne, pero no el Espíritu. El Espíritu anhela presencia, anhela oración. El Espíritu anhela que estemos cada día abrazándolo, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay momento para todo. Claro que puedes ver una película, puedes ver un partido, pero digo que esto no sea prioridad por encima de Dios. Que pongas, o que no dediques tiempo a la oración por dedicarte a ver novelas. Que no dediques tiempo a la palabra por dedicarte a ver películas, no, o por dedicarte a otras cosas, al trabajo, al afán diario de las cosas que tengo que entregar y no me da tiempo, y empiezas poco a poco a apagar la voz del Espíritu en tu vida. Pablo enseña: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que cada día avivar el fuego del Espíritu en nosotros. Pedro, en el Pentecostés, en lo que ayer hablamos acerca de Romanos 2, Pedro, antes del derramamiento del Espíritu, Pedro era una persona que impulsiva. Era una persona, usted recuerda, que fue el que le cortó la oreja cuando fueron a buscar a Jesús. Pedro era una persona impulsiva. Pedro era una persona que era una persona tímida, pero una persona que cuando Jesús iba a ser crucificado fue el que lo negó 3 veces, usted recuerda. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, que llegó como un viento recio el Espíritu, allí Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas a Cristo. Eso habla de un Pedro que andaba con Cristo, pero no había recibido el poder del Espíritu Santo de Dios. Y luego, cuando Cristo se va, les deja al Espíritu Santo y viene el Espíritu. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces en Hechos 2:4 ya reciben el Espíritu y Pedro empieza a predicar y se convierte en 3,000. Escúchame, hermano, cuando tú recibas al Espíritu Santo en tu vida, tu temor, tu miedo, todo lo que hoy te impide, entonces quedará atrás y seguirás adelante. Hermano, yo tengo miedo porque en mi casa hay unos brujos, al lado de mi casa hay un hechicero, al lado de mi casa hay un brujo que está haciendo mal, hay santería al lado de mi casa. Cuando seas lleno del Espíritu, son ellos los que temblarán y tendrán que irse, porque en ti está el poder de Dios. El poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios echa fuera todo temor.
temor, echa fuera toda angustia. El Espíritu Santo de Dios te capacita, te activa en la fe. Uno de los frutos del Espíritu es fe. El Espíritu te da armas para pelear en la guerra espiritual. El Espíritu Santo te lleva siempre a orar, aunque el enemigo se levante como río embravecido. El Espíritu Santo de Dios levanta bandera por ti, por mí. Así que anímate cada día a buscar la presencia del Señor. Dile a Dios: Padre, lléname de tu Espíritu. Soy tímido, siento que el enemigo me aplasta, siento que el enemigo, lo veo muy grande al enemigo. Lléname de tu Espíritu. Como tú eres lleno del Espíritu, te das cuenta que el enemigo es minúsculo ante Dios. Porque cuando tenemos el Espíritu, ese enemigo lo vemos, Dios mío, imposible. No puedo, hermano, no puedo. Pero cuando tenemos el Espíritu, sabemos que no es absolutamente nada para nuestro Dios y que Dios lo destruye por completo. Entonces, permite, hermano, que el Espíritu Santo de Dios controle tu vida, tus decisiones, tus emociones. Día tras día, llénate de la presencia de Dios. Llénate de la presencia de Dios. Tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo estamos propensos a la carne. Cuando el Espíritu Santo de Dios lo apagamos la voz, entonces la carne crece, el pecado es más tangible y hay un fracaso espiritual. Es importante que te llenes de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, entonces puedes vencer la carne, puedes vencer el pecado, la tentación. Juan 15:5 dice: separaos de mí, nada podemos hacer. Sin Dios, sin el Espíritu Santo, seremos un fracaso absoluto en todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios nos capacita, nos guía a vivir una vida en santidad. Usted recuerda el pasaje de José. José, un hombre que era lleno del poder de Dios. Y en Génesis 39 se habla de cómo la mujer de Potifar lo quiso tentar, lo quiso seducir. Y este hombre huyó y prefirió ser encarcelado. Pero no pecó, no falló a Dios, porque estaba lleno del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos guía en nuestro diario vivir. Nos da dones. El Espíritu Santo nos da dones para que también podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pablo y Silas estaban cantando en la prisión, guiados por el Espíritu, y entonces estaban allí mostrando el gozo y el poder del Espíritu Santo en sus vidas, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, y fueron libres de la prisión. Hermano, aviva el fuego del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, la carne te dominará. Sin el Espíritu Santo, serás más fácil para caer en pecado. Sin el Espíritu Santo, serás más fácil para hacer las cosas que a Dios no le agradan. En los grandes avivamientos, por ejemplo, como en Callasusa, como el de Gales en 1904, los que estaban allí y presenciaron ese mover de avivamiento, la gente habla de una llenura constante del Espíritu Santo. Toda la gente que estuvo en Azusa, toda la gente que estuvo en Gales en 1900, habla de que eran llenos del Espíritu Santo, que llevaban una vida de oración ferviente, una vida de santidad. La iglesia primitiva era una iglesia de santidad, una iglesia guiada constantemente por el Espíritu. Se me dice: hermano, yo quiero ser lleno del Espíritu, pero ¿qué hago? ¿Cómo hacer para ser lleno del Espíritu Santo?
Número uno, arrepentirnos de todo pecado y confesar nuestros pecados, porque el pecado es un obstáculo, interfiere en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el Espíritu Santo. Yo siempre les pongo el ejemplo de David. David pecó y lo primero que dijo fue: Señor, perdona mis pecados, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el pecado corta la coinonía, el pecado corta esa relación con el Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, número uno, pedir perdón. Pídele a Dios que limpie tu vida, que te perdone, que te purifique. Pídele a Dios que tú necesitas urgentemente ser lleno del Espíritu. Paso número dos, la llenura del Espíritu Santo requiere llenarnos o rendirnos completamente a Dios. Romanos 12 dice: presentaos vuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. Como un sacrificio vivo delante de Dios. Es decir, disponer mi vida para Dios, no para lo malo. Queremos al Espíritu, entonces dispongamos nuestra vida para el Espíritu. Por ejemplo, cuando el joven universitario quiere entrar a la universidad y tienen que hacerle un examen para ingresar, él dispone su vida para estudiar y prepararse. Él abre su corazón y dice: voy a estudiar, me voy a capacitar. Es decir, dispone tiempo, dispone su vida para capacitarse, estudiar, porque quiere entrar a la universidad. Cuando tú quieres ser lleno del Espíritu, tú dices: yo dispongo mi corazón, Padre. Entonces le pido perdón a Dios, número uno. Pero número dos, entonces ahora voy a orar. Aunque no sientas nada, ora, clama, estudia la palabra de Dios, escucha la palabra. La fe viene por el oír. Escucha la palabra, escucha predicaciones, escucha adoraciones, música que te conecte con Dios. Deja esa música basura que no sirve para nada. Escucha música que te conecta con Dios. Escucha predicaciones, escucha gente de Dios. Y entonces estás disponiendo tu corazón para ser lleno del Espíritu. Número 3, una vida de oración y comunión. Una vida de oración. Hay gente que cree que ser lleno del Espíritu es por una imposición de manos, y te pongo las manos y recibe la unción y recibe y ya no tienen que orar y ya pueden vivir su vida como quieran y ya tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, nuestra vida con el Espíritu Santo se construye día tras día como una relación de matrimonio con tu cónyuge, que lo construyes día a día. Usted que es casado sabe de qué le hablo. La relación con el Espíritu Santo se construye día a día, a través de la oración, a través de escuchar la voz del Espíritu, a través de estudiar la palabra. Entonces, número 3, una vida de oración. Los discípulos estaban esperando en el aposento alto que llegara el Espíritu, y dice que estaban entregados de continuo a la oración. Estaban entregados de continuo, orando constantemente para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Número 4, la meditación de la palabra. Estudiar la palabra, memorizar la palabra, pero meditar es un pensamiento más profundo. Es decir, no solamente la leo, sino que ahora profundamente pienso en lo que ahí está diciendo. Eso habla de meditar. Y como tú meditas en la palabra, que tienes un pensamiento profundo, es decir, es como un estudio de la palabra profundo. Entonces tú reflexionas y dices: bueno, la palabra dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Entonces tú meditas y dices: es decir, si yo digo mentiras, no voy a entrar al reino de los cielos. Entonces cambias. Cuando tú
meditas la palabra profundamente, tú dices, bueno, los fornicarios no entran al reino de los cielos, que debo honrar a Dios con mi vida. Eso significa que yo debo hacer esto. Eso es meditar en la palabra. Porque hay gente que lee y le preguntas a los 10 minutos que leyó, ni se acuerda, hermano. Pero cuando tú meditas, es un pensamiento profundo que te lleva a cambiar de vida, a reflexionar. Entonces, 4, medita en la palabra. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. En este versículo tiene un paralelo con Efesios 5:18. Habla de la llenura del Espíritu Santo. Que la palabra more en nosotros. Y la palabra es Cristo. La palabra es Cristo que more en nosotros. Número 5. Y es algo muy hermoso. Y tiene que ver con la adoración y la gratitud. Hay algo que le gusta a Dios y que le gusta al Espíritu Santo. Y es la adoración genuina. Esa adoración que sale de lo más íntimo. Dice la palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y ser adorador en espíritu y en verdad no significa tener la mejor voz o tener la mejor afinación o el que cante más bonito, no. Ser adorador en espíritu y en verdad significa tener una vida de obediencia, pero adorar a Dios con lo profundo de nuestro ser. Y si nos vamos a los cánticos, a los salmos, a lo que usted le quiere expresar a Dios como adoración, entonces que eso sea de lo profundo de su ser, de lo profundo de su ser. En Hechos se habla que la iglesia primitiva oraba y adoraban juntos. Y ese lugar donde estaban fue sacudido y todos allí fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4:31. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Cuando usted y yo andamos y vivimos en el Espíritu Santo de Dios, entonces cosas maravillosas pasan en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu ser, ocurren cosas importantes. La transformación interna, el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esteban, el que murió apedreado, era un hombre lleno del Espíritu. Y cuando estaba a punto de morir apedreado, él no maldijo ni tampoco quiso cobrar venganza o se fue molesto. Él dijo: Padre, no tomes en cuenta estos pecados, perdónalos. Eso habla de una transformación interna, porque una persona que humanamente no tiene el Espíritu es una persona que se llena de temor, de angustia y se llena también de odio, a lo mejor, ¿no? El Espíritu Santo nos da, número 2, la capacidad para testificar. Una vida llena del Espíritu nos lleva a predicar en nuestra familia, en nuestro vecindario. Pero no se trata de predicar diciendo: soy cristiano, aleluya, mírenme, soy cristiano. No. Cuando somos guiados con el Espíritu, predicamos incluso sin palabras, predicamos con nuestra vida. Es decir, el vecino dirá: bueno, y el vecino era un borracho, alcohólico, ahí se escuchaban en esa casa golpes, peleas, gritos, pero ya no. ¿Qué pasará? ¿Cómo ha mejorado esa casa? Mira, ahora se escuchan son adoraciones, oraciones. Ahí estás predicando con tu vida. Es lo más importante, predicar con tu vida. Y luego cuando te pregunten: vecino, ¿qué pasó? Usted dice: es porque el Espíritu Santo de Dios está en mí y me ha cambiado y me ha hecho una nueva persona. Eso es bien importante, hermano. Eso es bien importante. Así que usted prepárese y sea lleno constantemente del Espíritu Santo. Dígale a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Dígale a Dios que le llene cada día de su presencia, de su gloria, de su unción, de su Santo Espíritu. Y algo también que produce el Espíritu es que hace
que busquemos gente que también comparta acerca de nosotros. Por ejemplo, esto que aquí estamos haciendo proviene del Espíritu también. Usted siente en su espíritu que necesita ser lleno del Espíritu Santo. Entonces se une. Entonces el Espíritu Santo también produce en nosotros la unidad entre hermanos. Hay gente que dice, no, yo no voy a ninguna parte, yo no escucho a ningún predicador, yo estudio solamente la palabra de Dios, aleluya. No, la unidad en el Espíritu. El Espíritu Santo pone el que usted y yo no nos conocemos personalmente, pero estamos guiados por el Espíritu, y el Espíritu nos une en este propósito de orar por la familia. El Espíritu nos une en este propósito de querer más de su presencia. Estamos ¿qué? Unidos entre hermanos en el Espíritu. Y eso lo pone el Espíritu. Aunque usted no me conoce, aunque somos de diferentes países, aquí estamos unidos en el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo de Dios también pone en nosotros esto. Hermanos, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no es un lujo, no es una experiencia ocasional, es una necesidad diaria. Usted, así como necesita comer su cuerpo, tomar agua, así como tú necesitas dialogar todos los días con tu esposa, con tu esposo, necesitas sentarte con ellos, con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, necesitas dialogar, necesitas sentarte, necesitas contarle cosas, necesitas abrazarle, que Él te abrace, te llene. El Espíritu Santo de Dios es mi mayor necesidad diaria. Pero a veces lo ignoramos, no lo escuchamos, lo ofendemos, lo entristecemos y luego nos quejamos. ¿Por qué yo no siento el Espíritu? Porque no lo has tratado con dignidad del Espíritu. Es un regalo precioso que el Padre nos dio. Es lo íntimo del Padre. Y tenemos que cuidarlo, atesorarlo, valorarlo, amarlo, cuidarlo. Aprenda a que el Espíritu le guíe. Que el Espíritu Santo de Dios, tú lo ames, sea tu amigo. Que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida. Y es bien importante, hermano, si usted o si no tenemos nosotros una vida llena del Espíritu Santo, no tendremos el poder y la autoridad de Dios para echar fuera demonios de nuestra familia, para traer libertad a los cautivos. Si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, seremos unos fracasados espirituales. Por eso Dios nos invita a buscar su presencia. Por eso el Señor en este tiempo nos está llamando a acercarnos, a tener coinonía con el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, a ser instruidos por el Espíritu. Por eso el Padre nos está llamando en este tiempo, a estos días, bajo el fuego del Espíritu Santo. Y ya para finalizar, la presencia del Espíritu Santo de Dios es lo más valioso y lo más poderoso que como ser humano podemos tener. Y es lo que tú y yo tenemos que atesorar constantemente. Pero lastimosamente es de lo que menos se habla y de lo que menos se valora en la iglesia moderna en este tiempo.
palabra dice que en los últimos días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Y yo creo que ese derramar del espíritu ocurrió en Pentecostés, pero va a ocurrir en este tiempo y está ocurriendo en este tiempo. Ustedes quieren del espíritu, yo quiero del espíritu, y Dios quiere darnos el espíritu, porque su palabra lo dice. Por eso es importante que abras tu corazón. Por eso es importante que tú puedas ser lleno del espíritu, que tú puedas cada día pedirle a Dios que te llene de su Santo Espíritu. Y cuídalo, cuida el Espíritu. El precioso Espíritu Santo de Dios nos lleva a vivir una vida en victoria. Nos lleva a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Nos lleva a vivir en un propósito o en el propósito de Dios. Nos lleva a poder alcanzar a aquellos que aún no conocen al Señor en nuestra familia. El Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, es quien nos instruye, es quien nos redarguye, es quien nos levanta cuando estamos tristes, nos consuela en el momento de la aflicción. El Espíritu Santo es el que nos consuela en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción. Cuando un familiar muere y estamos dolidos, ahí está el Espíritu Santo abrazándonos, consolándonos. Cuando nos va mal en algo y estamos dolidos, el Espíritu Santo ahí está. Pero cuando estamos alegres, sonriendo, ahí está el Espíritu Santo también sonriendo con nosotros. En la única parte en que el Espíritu Santo no te va a acompañar ni va a estar contigo es cuando tú vas a hacer algo que no le agrada, que le ofende, que lo entristece. Por eso pídele a Dios que abra tus oídos espirituales, que abra tus ojos espirituales, para que podamos ser guiados por el Espíritu. Y esto no se trata de si tienes 50 años de ser cristiano o no. Se trata de que empieces a tener una vida guiada por el Espíritu. Cuando tú vivas una vida guiada por el Espíritu, empezarás a caminar una vida en santidad. Hay gente que quiere vivir en santidad y no puede porque lo quiere hacer desde sus propias fuerzas. La santidad de Dios no se logra con fuerzas propias. ¿Por qué? Porque la carne siempre nos va a llevar al mal. La única forma de vivir en santidad es guiado por el Espíritu. Hay gente que está luchando y batallando con un pecado y oran: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, Padre, aleluya. Y a los 3-4 días otra vez el mismo pecado y otra vez: Señor, perdóname, quiero vivir en santidad. Sin el Espíritu es imposible. Por eso tienes que llenarte del Espíritu, porque sin el Espíritu Santo de Dios va a ser muy difícil que puedas vivir una vida en santidad. Solamente con el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu. Dígale a Dios que controle su vida, que controle todo su ser. Dígale a Dios que le llene, que le transforme. Dígale a Dios que usted quiere caminar y vivir una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y gracias por tu palabra en este tiempo, Señor. Gracias. Oh Padre, te adoramos a ti, solo a ti. Gracias por hablarnos en este día. Gracias porque tú quieres, Padre,
llenarnos de tu Santo Espíritu. Gracias, porque tú quieres, Señor, darnos de tu Espíritu Santo. Y hoy nosotros te decimos, Padre, queremos andar en el Espíritu.